¿Qué sabemos sobre la reencarnación y los renacimientos conscientes? ¿Es un mito o una verdad? Levantemos el velo del pasado y veamos la realidad tal y como es. Dalai Lama XIV. Con respecto a la reencarnación, las personas que se someten a cierto entrenamiento espiritual, su capacidad de recordar aumenta. Son capaces de recordar la existencia de vidas pasadas. Es entonces cuando apelamos a las capas más sutiles y profundas de la conciencia, porque las capas más superficiales de la conciencia no son capaces de ello. Cuando recurrimos a las capas más profundas de la conciencia, aparecen los recuerdos de vidas pasadas. Si refinamos aún más nuestra conciencia, tenemos la capacidad de anticipar los acontecimientos que sucederán en el futuro. El Dalai Lama XIV. Kagwan Lobsang Tenjin Gyatso, nacido Lamo Dondru. Nació el 6 de julio de 1935. Es el líder espiritual supremo y antiguo jefe de Estado del Tíbet. También es líder y monje ordenado en la escuela Gelug, una escuela del budismo tibetano, más conocido en el mundo mongol como la Fe Amarilla. El Dalai Lama se elige según la línea de renacimientos. El séptimo Dalai Lama, Khalsan Gyatso, dijo: «Desde que naces no hay forma de liberarse, ni siquiera por un momento. Para hacer una pausa en la carrera, en la que llama el Señor de la Muerte, nos persigue. Lo que llamamos vida no es más que un viaje rápido por la calle que lleva a un lugar del patíbulo. Un prisionero condenado a muerte, de camino al lugar de la ejecución, no goza de buena salud». Tras la muerte del Dalai Lama, los monjes organizan la búsqueda de su próxima encarnación, el Tulku, un niño pequeño que debe poseer ciertos rasgos y superar pruebas. Entonces el niño es enviado a Lhasa, donde es entrenado bajo la dirección de lamas experimentados. En su primera encarnación, el Dalai Lama estudió lógica y dejó 6 volúmenes de tratados budistas. Fundó el gran monasterio de Tashilhunpo, que se convirtió en la residencia del Panchen Lama. Por tercera vez, el Dalai Lama decidió renacer en una familia rica en 1543. A los 7 años fue iniciado como monje y a los 31 fundó el monasterio de Nangyal. Las 2 primeras encarnaciones fueron reconocidas a posteriori y el primer Dalai Lama real se convirtió inmediatamente en el tercero. El papel principal en el reconocimiento y la formación de las nuevas encarnaciones del Dalai Lama lo desempeña el Panchen Lama. Los Panchen Lamas también se reencarnan, forman un linaje de sucesión. El Panchen Lama es el segundo lama de rango después del Dalai Lama en la escuela Gelug del budismo tibetano. Los Panchen Lamas son la línea de reencarnación Tulku que existe desde principios del siglo XVII. Kheotsang Rinpoche, el quinto Kheotsang Rinpoche, Jampel Yeshe Tukten Shokinimean Monlang, reencarnación actual, nació en 1944. Kheotsang Rinpoche Jampel Yeshe es la reencarnación de Dargen Kheotsang Yeshe Monlang Pel Sangpo, cuarto Kheotsang Rinpoche, que fue el asistente personal del 13º Dalai Lama y líder del grupo de búsqueda del 14º Dalai Lama. Kheotsang Rinpoche, líder del grupo de búsqueda del Dalai Lama XIV reencarnado, lo encontró cuando era un niño de unos 3 años. El Dalai Lama lo reconoció y gritó: «Lama de cera, Lama de cera». Cera es el monasterio de Kheotsang Rinpoche. Al día siguiente se marcharon de casa y volvieron unos días después en calidad de delegación oficial. Esta vez llevaron consigo cosas que pertenecían al Dalai Lama XIII, así como otras que no le pertenecían. En cada caso, el niño identificó correctamente las cosas que pertenecían al Dalai Lama XIII, diciendo: «Esto es mío, esto es mío». Esta comprobación convenció al grupo de búsqueda de que tenían ante sí una nueva encarnación del Dalai Lama. Kalu Rinpoche, renombrado lama y maestro de meditación de las tradiciones Karma Kagyu y Shampa Kagyu del budismo tibetano. El alto lama de la tradición tibetana Kagyu es Kalu Rinpoche. A las 15 horas del miércoles 10 de mayo de 1989, Kyabje Kalu Rinpoche falleció en su monasterio de Sonat. La reencarnación de Kyabje Kalu Rinpoche fue identificado por su santidad el Dalai Lama Itai Situpa en un niño nacido el 17 de septiembre de 1990.
Kalu Rinpoche nació el 17 de septiembre de 1990 en el mismo monasterio Samdru Darjai Choling de Sonat, India. Durante las ofrendas mensuales al protector Shangpa Kagyu Shakdrukpa Mahakala de 6 brazos. Su nacimiento estuvo acompañado de muchos signos auspiciosos. Khentin Tai Situ Rinpoche reconoció oficialmente a Yangsi Kalu Rinpoche el 25 de marzo de 1992. Bokar Rinpoche declaró que el venerable Kalu Rinpoche eligiera renacer en su antiguo hogar, en su propio monasterio Samdrup Darjai Choling. Es un signo de su completa libertad mental. Yangsi Kalu fue reconocido oficialmente como segundo Kyabje Kalu Rinpoche por su eminencia el 12º Tai Situ Rinpoche, el 25 de marzo de 1992. El Dalai Lama confirmó que Yangsi Kalu, que entonces tenía 1 año y medio, era indudable e inequívocamente la reencarnación del anterior Dorje Chang Kyabje Kalu Rinpoche. Fue entronizado oficialmente como titular del linaje Changpa Kagyu el 25 de febrero de 1993. Ling Rinpoche. A lo largo de los años, las encarnaciones de Ling Rinpoche han fundado muchos monasterios en el Tíbet y han enseñado a estudiantes de todas las sectas del budismo tibetano. La encarnación actual de Ling Rinpoche, el séptimo Kyabje Yongsin Ling Choktrul Rinpoche, nació en la India el 18 de noviembre de 1985. Fue llevado a una aldea de niños tibetanos en Dharamsala tras la muerte de su madre y permaneció allí hasta que el Dalai Lama lo reconoció como la reencarnación de su preceptor principal, el sexto Kyabje Yongsin Ling Rinpoche, que murió en 1983. El descubrimiento del séptimo Kyabje Yongsin Ling Rinpoche fue un descubrimiento en el que el niño reconoció claramente a un miembro del grupo de búsqueda. En agosto de 1987, los miembros del equipo de búsqueda visitaron la habitación de los niños de la aldea infantil tibetana y pidieron a la cuidadora que mostrara a un niño llamado Tenzin Chöpa. Señaló a un niño que ya sostenía la mano de uno de los miembros del equipo de búsqueda, aunque solo tenía 18 meses. Tenzin Chöpa llamó al hombre por su nombre. Entonces le dieron a elegir entre varios rosarios, uno de los cuales pertenecía a su predecesor, su santidad el sexto Ling Rinpoche. Cogió el que pertenecía a su predecesor. Cogió el rosario con la mano izquierda de la misma manera que su predecesor. Al citar algo, contó 21 cuentas mientras lo hacía. El joven también llamó por su nombre a otras personas cercanas a su predecesor. Taktser Rinpoche. Taktser Rinpoche nació en Amdo, Tíbet, en 1922 y de niño fue reconocido por el 13º Dalai Lama como el 23º encarnación del anterior Taktser Tulku. Así, incluso antes del nacimiento de su hermano menor, el Dalai Lama era una figura destacada en la jerarquía del budismo tibetano. Tras la invasión del Tíbet por las tropas chinas en 1949-1950, Taktser Rinpoche fue mediador entre el Dalai Lama y los dirigentes comunistas de China. Y más tarde, en la India, ayudó en los contactos entre el Dalai Lama y el Departamento de Estado estadounidense durante las prolongadas negociaciones entre Pekín y Lhasa. Influyó en innumerables personas a través de sus libros y acciones. Triyang Rinpoche. Triyang Rinpoche es la reencarnación de Yongsin Triyang Dorje Chang. Kyabje Triyang Dorje Chang es el mentor y gurú autóctono del 14º Dalai Lama. Encarnaciones anteriores de Kyabje Triyang Dorje Chang, maestros de la India. Antiguas encarnaciones de Kyabje Triyang Dorje Chang, maestros tibetanos. Kyabje Triyang Dorje Chang Losang Gyeshe Tenzin Gyatso Rinpoche fue un lama gelug y discípulo directo de Ye Pabong. Fue el primer guardián del 14 Dalai Lama y el lama autóctono de los lamas gelug más importantes de Occidente. En 1906, a la edad de 5 años, se trasladó de la residencia de Triyang a Chusan Ritro.
donde conoció a Pabongka Rinpoche. De él recibió sus primeras enseñanzas. El kit devocional de Manjushri del linaje secreto de sucesión de Ye Tsongkhapa. Sus sólidas relaciones duraron toda la vida y se convirtió en el discípulo más cercano de Pabongka Rinpoche. Kyabje Trijang Rinpoche se reencarnó en el cuerpo de Kyabje Trijang Choktrul Rinpoche. La reencarnación suprema nació el 15 de octubre de 1982 en una familia tibetana de Dalhousie, al norte de la India, y fue reconocido oficialmente como el 14º Dalai Lama. Pabongka Rinpoche: después de morir, tu conciencia no termina. Debe renacer definitivamente. Solo hay dos lugares en los que puedes renacer: los reinos superiores e inferiores. Si naces en el infierno sin respiro, tendrás que permanecer allí con tu cuerpo indistinto del fuego del infierno. En los infiernos más suaves, como el infierno de la resurrección, continúa, te matan y luego reviven cientos de veces cada día, sufres continuamente tormentos. ¿Cómo podríamos soportar esto si ahora no podemos ni siquiera soportar poner la mano en el fuego? Y sufriremos en estos infiernos de la misma manera que sufriríamos de tal calor en nuestros cuerpos presentes. Podríamos preguntarnos, ¿puede ser que la experiencia, el sufrimiento, sea diferente y más fácil? Pero eso es un error. Pabongka Rinpoche. Changhya Rolpai Dorje. Creció y se educó en la corte imperial Qing, muy cerca del emperador Qianlong, y se preparó desde la infancia para convertirse en mediador entre la corte y los budistas del Tíbet y Mongolia. Fue el principal maestro budista y mentor consejero de Qianlong en asuntos relacionados con el budismo. Más tarde se convirtió también en el maestro Vajra del emperador Qianlong, presentándole la iniciación Chakrasambhara. No importa lo que consigas en este tipo de felicidad mundana, es poco fiable y no tiene ningún valor. Ya hemos experimentado mucho sufrimiento, pero mientras no nos liberemos del samsara, existencia cíclica, tendremos que experimentar mucho más. Sin embargo, tendremos que comer aún más suciedad mientras no nos liberemos del samsara. Pabongka Rinpoche. Kyabje Pabongka Rinpoche fue el maestro de la mayoría de los lamas Gelug que acabaron llevando el Dharma a Occidente tras huir del Tíbet en 1959. 4 de sus principales discípulos se convirtieron en grandes gurús por derecho propio. Son Tathag Rinpoche, Kyabje Trijang Rinpoche, Kyabje Ling Rinpoche y Khangsar Rinpoche. La conciencia que tenemos hoy es una continuación de la conciencia que tuvimos en la vida pasada. Y en la próxima vida esta conciencia continuará su camino, a menos que haya alguna causa muy poderosa que pueda ofrecer fin a la conciencia. Si no hay tal causa que se oponga, la conciencia seguirá existiendo. Es, pues, la conciencia, con su karma concomitante, la que luego renace en un nuevo cuerpo. El 14º Dalai Lama.